entiende la ley, las normas ni el contexto histórico donde se han generado, se gradúen y litiguen, pues, y que no puedan defender la causa de sus clientes. Y eso a la larga pues va en detrimento del profesionalismo del foro de abogados. Pero afortunadamente sí hay algunos abogados. Yo he estado en algunas audiencias ahí donde se observa que hay abogados jóvenes muy bien preparados, muy buenos, muy bien preparados, y no solo aquí en Guatemala, en otros países. Hoy les voy a demostrar a ustedes qué es lo que ustedes tienen que tener como paradigma, ¿no? Es la juventud que se convierte en paradigmas, jóvenes, señoritas particularmente, que se convierten en paradigmas de su profesión, de la juventud, porque si hacen estudio, si profundizan en el estudio, van a la universidad a aprender, a transformarse para bien de la sociedad. Pues en ese sentido estamos hablando de la metodología jurídica, que desafortunadamente para mi entender, en mi opinión, esto deberá de haber un curso precisamente de metodología jurídica, propiamente esto, para que ustedes profundicen más. A mí me toca hablar solo de un par de... Yo me tomo hasta 4 días para hablar de la metodología jurídica. Algunos compañeros ya pasaron eso, ya están del curso. Como ustedes pueden ir observando ahí, ya van por la cuestión de la estadística. Pero como ellos no son abogados, no pueden meterse mucho en eso. Pero les digo esto porque sí es importante para la formación profesional tener por lo menos una pauta que nos vaya guiando en el entendimiento de la importancia de la metodología en el ejercicio de la profesión del derecho. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes lo que hemos venido platicando. Y que definitivamente, decíamos, pues la metodología engloba todo lo relativo a los métodos y en consecuencia, pues los que más nos interesan a partir de ahora, como un antecedente a lo que pudiera ser el desarrollo de los cursos que tienen por delante. Esos son estos 3 métodos: el de interpretación, la integración y creación del derecho. En esta última yo voy a hacerlo un tanto rápido, porque ese es un punto que se desarrolla en el curso de Introducción al Derecho, y ustedes creo que ya lo están llevando teóricamente. En cuanto a la integración del derecho, pues eso es un agregado que nos interesa que ustedes sepan más o menos cuando hay una integración del derecho y cuando ocurre esto de la necesidad de integrar el derecho en función de la inexistencia de una norma que regule una conducta que nos es indispensable, regular, y que en todo caso los operadores de justicia tienen que
tienen que ir resolviendo. Entonces, tienen que ir integrando. Entonces, vamos a encontrar cómo se da ese proceso de integración que obedece precisamente a lo que ustedes ya han oído por ahí. Es decir, lo que han oído en cuanto a las lagunas de ley. Es decir, cuando hay una laguna de ley, ¿qué hace el juez? Esto no está regulado. Entonces vamos a referirnos a eso en función del desarrollo de ciertas circunstancias presentadas al juzgador que no se encuentran reguladas en el sistema jurídico y que definitivamente tienen que resolverlas porque para eso existe él. Pues, en tanto que la interpretación sí me interesa más que por lo menos que comencemos ya en eso, en esto, porque el día anterior, pues hasta el jovencito que dispuso en el video, pues nos ilustró adecuadamente a qué se refiere eso de la interpretación. Y entonces algunos dicen, que hubo una mala interpretación, o sea que hubo un malentendido, dicen. Nosotros en el lenguaje popular le llamamos malentendido. Es una malinterpretación ya en cuestiones académicas. Dentro de de esta interpretación debemos subrayar, y por favor, aquí yo les pido que opinen, porque van a darse cuenta lo indispensable que les va a resultar a ustedes desarrollar esa capacidad de expresión oral en clase, para cuando les toque, pues puedan lucirse y sentirse muy orgullosos de descubrir que en ustedes hay algún buen orador, y que aunque no seamos muy buenos oradores, pues podemos expresar el discurso jurídico con mucha abundancia y con mucha soltura, con mucha libertad. Y definitivamente eso es la presentación y el prestigio que pueda uno ir adquiriendo. Vean, definitivamente no lo digo así por redundancia, y huelga decirlo, si quieren ustedes en esos términos. La interpretación siempre va a ser un acto de la inteligencia, no puede ser otra cosa, por el cual te desentraña el verdadero sentido y alcance de una norma de derecho. Es decir, desentrañar, bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere regular? Y por eso, ustedes recuerdan, estuvimos hablando del bien jurídico tutelado. Si no sabemos interpretar, si nuestro intelecto no llega al alcance de comprender qué es lo que la norma jurídica está protegiendo, está tutelando, entonces estamos perdidos, ¿verdad? Porque no estamos haciendo una interpretación del derecho. Yo les refería, hace poco estuve en una evaluación de unas gentes que ya están por graduarse, y me di cuenta que no es curso mío ni nada de eso, pero sí tuve la oportunidad de estar en una evaluación de gente que está por graduarse, y la verdad que me dio mucha pena. Me dio mucha pena que no saben interpretar, entender, comprender qué es lo que se les estaba pidiendo. Y las preguntas, la compañera que daba el curso les preguntaba ahí, les hacía la pregunta y les pedía que sustentaran legalmente sus respuestas. No, lo que hicieron los chulos fue
transcribir los artículos y transcribían artículos que nada que ver, ¿no? Entonces, eso es importante, por eso que es que cobra mucha importancia esto de la metodología jurídica. Yo digo, ellos no muy atinaron a esto. Pues aquí, este esquemita, este mapa, nos da más o menos una orientación de cuáles son las clases de interpretación. Ya hablábamos, y más adelante vamos a hablar algo más de la interpretación con algún detenimiento ahí. Entonces, hay tres clases adicionales. Miren, lo que sí quiero resaltar es que algunos autores hablan de más clases de interpretación. Pero para el caso de que nos estamos iniciando en esta nueva categoría jurídica, que es, como les decía en otros días, es muy complejo eso el estudio del derecho, porque uno comienza con esto y va con otro y va otro y hay que estar rodeado de libros para ir entendiendo esto del derecho. Entonces, las clases de interpretación es la auténtica o con autoridad. Esta interpretación auténtica es la que se le atribuye a los legisladores, el que hizo a los creadores de las normas jurídicas. Que en Guatemala, les digo sinceramente, no hay del Congreso. Fíjense que del Congreso, de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución vigente, que definitivamente, ¿desde cuándo está vigente la Constitución de la Constitución? Desde el 85, Lic. Muy bien, muy bien. Ajá. Es Roberto Carpio Nicol, creo que era uno de los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Y resulta que, fíjense que ahí 30 de los 110, creo que 110, 115 eran, 30 redactaron la Constitución, los demás solo levantaron la mano, no sabían nada, lo dijeron como constituyentes, y como desafortunadamente la Constitución no exigía requisitos, por ejemplo, no. Yo estoy de acuerdo de son profesionales y les debemos mucho respeto, pero a zapatero tu zapato, ¿no? Tenían que haber sido todos, por lo menos para la Asamblea Constituyente, el requisito indispensable ser abogado o de estudiante de Derecho ya en los últimos grados. Pero, como les cuento, hubo mucha gente ahí que no sabía qué era lo que estaba haciendo, y 30, por eso se llamaba el grupo Los 30, que fueron los que redactaron la Constitución, y que definitivamente era el espíritu de ellos. Esa interpretación de las normas, a ellos se les podría preguntar, no al resto de legisladores. Ahora, de los que están ahora, me da mucha tristeza saber que hay un manipuleo ahí de dos, si acaso unos 10 abogados que se la saben todas esas para legislar en contra de los que lo eligieron, pues, pero esa es otra cuestión. Me interesa entonces que entendamos que la interpretación auténtica es la que hace el legislador. El legislador que sabe de eso, pues, pero nosotros no. Ustedes le preguntan a uno de esos pendejos que están ahí en el Congreso y no saben qué es eso. Miren cómo ellos levantan la mano nada más y votan, ¿no? La jurisprudencial, esa interpretación es una interpretación trascendente porque es la que hace ningún juez, ningún operador de justicia, nadie, los jueces, los tribunales, los funcionarios administrativos de la justicia no pueden impartir justicia si no tienen una clara interpretación de las normas jurídicas.
Y eso vamos a ver cómo se llama más adelante. Y la doctrina lo privada, que es la de los juristas, ¿verdad? Entonces hay varias obras que, que dan pautas y directrices y líneas concretas para hablar doctrinariamente de la interpretación. Y eso es lo más beneficioso para los que estudiamos derecho, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de importancia la interpretación? Pues la interpretación tiene importancia porque es la base de la argumentación jurídica, del razonamiento jurídico. La interpretación nos da una posibilidad de razonamiento y esa oportunidad, ese razonamiento jurídico que hacemos, nos permite tener argumento jurídico. ¿Entiende? Y por eso las normas jurídicas en las que el derecho vigente se encuentra plasmado se expresan mediante el lenguaje, pero al prescribir una norma, puede ser oscuro y o dudoso. Los redactores de leyes no logran elaborar textos suficientemente claros para que su manejo esté excepto de incertidumbre. Porque hay unas normas que cuesta entenderlas. Fíjense que cuando ustedes estudien ya el derecho laboral, hay una norma unos artículos en el Código de Derecho del Trabajo que resultan bien difíciles de entender, porque fíjense que se habla del paro parcial y el paro total, la suspensión parcial y la suspensión total, y hay un lenguaje tan así casi crea incertidumbre, entonces hay que darle una interpretación. Entonces, ¿cuándo es que ocurre esa interpretación? Y en todas las ramas del derecho hay conceptos que necesitan una adecuada interpretación. Dado que las normas positivas y el derecho vigente en general se expresan y funden mediante el lenguaje, consideramos que interpretarlo no puede ser otra cosa que reconocer, descubrir, captar o asimilar el auténtico significado, sentido y alcance de la norma jurídica. Por eso, las normas jurídicas, el que estudia derecho se convierte en un tipo muy inteligente, ¿no? Es muy astuto, ¿no? Porque él está en eso interpretando, por lo menos cuando ustedes transitan o van en la calle conduciendo su automóvil, ustedes ven flechas, ¿verdad? Ya sea que las vean en el piso o las vean en algún letrero. Entonces, esas flechas, hay varias, pero las flechas son iguales, ¿no? Pero hay que interpretarlas en cuanto al sentido, a su sentido, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, fíjense que esta flecha indica, pónganlo ustedes en una forma vertical, va en una forma vertical y señala para arriba. Y hay otra flecha que es igual que la pero va la flecha y señala al lado izquierdo. Entonces, el sentido, la interpretación, eso es, en toda la actividad social nuestra siempre hay necesidades de estar interpretando, incluso interpretamos los gestos de las personas. Le damos una interpretación inmediata, ¿eh? ¿Cierto? La interpretación es una actividad humana
esta proviene de la persona, el sujeto o autor que la realiza, es decir, el intérprete. Nosotros nos volvemos intérpretes de las normas jurídicas. Ustedes ya dentro de un par de años ya se van a volver intérpretes de las normas jurídicas, van a ir entendiendo, comprendiendo el sentido de las normas. Desde tal punto de vista, la interpretación puede ser doctrinal o científica, la que estábamos refiriendo, judicial o jurisprudencial, y la auténtica o legislativa. Esto se los subrayo porque es lo mismo que estamos haciendo allá. Esas tres clases de interpretación, ¿no? La auténtica, o sea, la que hace el legislador, la judicial o jurisprudencial, que es la que hacen los operarios de justicia, y la doctrinal o científica, que son la doctrina, la privada. La interpretación jurídica se distingue de la general por su objeto, que está constituido por el texto que se utiliza para expresar normas jurídicas positivas. En ese sentido, se identifica con la interpretación de la ley. Y entonces, aquí hay una cuestión, aquí les adjunté un grabado que tiene mucho que ver con esto. Hay que interpretarlo. Incluso les mandé ahí unos videos, no sé si los vieron, pues ojalá los hayan visto, para interpretar en cuanto al arte, pues. Igual ocurre en toda la actividad social implica interpretación. En el caso de nuestros estudios, es una interpretación de carácter jurídico. Pues a esta interpretación, miren, que se hace de las normas jurídicas. Fíjense, por favor, óiganlo bien y apréndanselo. Esta interpretación que se hace de las normas jurídicas para alcanzar un razonamiento jurídico y poder llegar a la argumentación jurídica. ¿Entienden? A esto se le denomina hermenéutica, que va ligada a la teoría de la argumentación jurídica. Y por eso acá les escribo, hay una teoría de la argumentación jurídica. Pero la hermenéutica, ¿qué va a hacer? Pues va a ser miren, la hermenéutica va vinculada a la interpretación, pero la hermenéutica se constituye en la metodología, a esa metodología jurídica. Esa metodología que orienta la interpretación jurídica se le llama hermenéutica. La hermenéutica va ligada con la interpretación, pero en el entendido de que la hermenéutica constituye la base filosófica de la interpretación. Y por eso de la hermenéutica o sea, la interpretación de las normas jurídicas que vamos a ver, estamos en el sentido de, cuando hablamos de hermenéutica, nos estamos refiriendo a la interpretación de normas jurídicas. Oye, no es una norma así cualquiera, sino que es precisamente la interpretación de las normas jurídicas. Cuando oigan ustedes hermenéutica, ok, ya van a saber ustedes que la hermenéutica se refiere a la interpretación de las normas jurídicas y que da las directrices y las indicaciones para abordar la interpretación jurídica y lograr el razonamiento jurídico para
tener una argumentación jurídica. Y van a ver ustedes un ejemplo que les traigo hoy. Entonces, ¿qué es la hermenéutica jurídica? La hermenéutica jurídica es la rama de la ciencia del derecho que trata de la interpretación de las normas que lo constituyen, es decir, las normas que constituyen el derecho. La hermenéutica jurídica se refiere a la interpretación del espíritu de la ley y se entiende como un conjunto de métodos de interpretación de textos legales. La interpretación da mejores condiciones para el ejercicio de la racionalidad y que la misma sea utilizada en el análisis de la compleja situación de las relaciones jurídicas que se nos plantea. Todo mensaje requiere, todo aprendizaje requiere ser interpretado, y entre ellos los mandatos contenidos en las normas jurídicas. Pero no es fácil lograr una correcta interpretación si no cuentan con reglas precisas y claras, metódicas y sistemáticamente establecidas. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto nos lleva a arribar a lo siguiente, que la hermenéutica va a implicar varios elementos para poder interpretar. Entonces le va a decir, ¿cómo vamos a...? Por eso, mire, la hermenéutica le va a decir a la interpretación, mire, para poder entender, comprender el sentido de la ley, usted tiene que partir de esto, de estos elementos. Entonces, ¿de qué elementos? De elementos contenidos en las normas jurídicas. Entonces, el elemento gramatical, incluso si alguien tiene ahí la ley del organismo judicial y la puede observar, ahí hay un artículo, creo que es el artículo 3, el que dice cómo se han de interpretar las normas jurídicas en Guatemala. Y el gramatical, y dice, si mal no estoy, el artículo dice, se tienen que interpretar en su sentido gramatical. El gramatical tratando de entender lo que dice la norma en sus palabras, relacionándolas entre sí para captar su sentido en relación a los demás vocablos. Yo les decía, les ejemplificaba en una ocasión, no sé si fue con ustedes o con el otro salón, que decía, bueno, si está escrito ahí y escribimos no procede, pero si con solo el hecho de que le escribamos una coma después del no, entonces eso es otra interpretación que implica la expresión. El lógico, para tratar de descubrir en caso de oscuridad del texto el motivo por el cual fue creada. La ratio legis y el contexto histórico-social que determinó su sanción. Ustedes ya van a ver, o ya están viendo adelante, que hay normas que tienen una temporalidad y que surgen determinadas por el contexto histórico de la realidad social que se esté viviendo en un determinado momento. Entonces, fíjense que los elementos de la hermenéutica jurídica son el gramatical. Se deben tomar en cuenta, según Sujeiro, el gramatical, el lógico, el histórico, que no debe confundirse con el anterior, ya que ahí se observa las circunstancias del momento en que la ley se dictó. Y en este caso, cómo llegó a dictarse y las normas que le precedieron. ¿Qué normas precedieron el aparecimiento de esta norma jurídica? Y el sociológico, adecuando la norma a los cambios sociales producidos. Es decir, es el sociológico. Esto implica entender y comprender que las
las normas jurídicas que el derecho es una dinámica, va cambiando en todo. Algunos casos, en algunas sociedades cambia muy lentamente, en otros es más dinámico, ¿entiende? De tal cuenta que se diferencian las sociedades o los países de acuerdo a la dinámica que tengan su sistema jurídico. En cambio, por ejemplo, el anglosajón y el sistema latino difieren mucho en cuanto a la dinámica que tienen, ¿no? El anglosajón tiene una dinámica muy distinta a la dinámica que tiene el sistema latino. Entonces, bueno, antes de antes de esto quiero indicarles por qué es importante entender esto. ¿De qué manera creen ustedes que un abogado litigante podría formular sus alegatos y argumentar en favor de la causa de su cliente sin antes haber comprendido el sentido de la ley? No lo puede hacer. Si no lo entienden, no lo van a entender mucho sus clientes, ¿no? Entonces, si no lo ha entendido, no ha comprendido el sentido de la ley, de la norma, entonces no puede tener una argumentación, un razonamiento jurídico adecuado que le permita una argumentación jurídica profunda. La otra pregunta sería, ¿de qué forma podría el juez individualizar las normas sin antes dilucidar su sentido? Es decir, su significado. Si un juez no. Y fíjense que en algunos textos van a encontrar ustedes que casi esta tarea, este ejercicio intelectual de interpretación se lo atribuyen en su mayoría a los jueces, a los que imparten justicia, y no lo tienen que tener los litigantes, los abogados litigantes. ¿Por qué? Porque eso el poder entender, interpretar y entender el sentido de la ley permite tener un razonamiento jurídico. Y ese razonamiento jurídico es el que nos da un espacio enorme para la argumentación jurídica. Es que no puedo argumentar porque sí, no sé mucho de eso, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Pues es susceptible uno a caer en vergüenza, ¿no? O que le ganen los juicios, ¿no? Y entonces por eso, fíjense que estamos hablando de la hermenéutica, estamos hablando de la interpretación y ahora hablamos de la argumentación jurídica, que ese es ¿cómo le creo? Eso sería el pastel de nuestra carrera, ¿no? La argumentación jurídica, y yo les sugiero a ustedes que cuando vaya a alguna reunión, a algún foro de abogados a los que ustedes puedan ingresar, incluso en la facultad están dando algunas conferencias a las que ustedes pueden ingresar, háganlo para ir adquiriendo el razonamiento jurídico y consecuentemente la argumentación jurídica, y por eso aparece lo que se denomina la teoría de la argumentación jurídica.
¿Y qué es la argumentación jurídica? El término argumentación jurídica se forma del latín argumentum y significa la operación de la mente o el razonamiento usado para sustentar una posición o probar la veracidad o falsedad de una proposición o premisa. También para persuadir y convencer a alguien acerca de lo que se afirma o niega. Miren qué trascendental esto. Eso es importante en la vida de uno, como no saber esto. Así pues, se le puede definir como la exposición de razones por las cuales se intenta probar y refutar una determinada tesis. Y ustedes van a tener que hacer eso, ¿sí? Y por eso ustedes van a ver que ahí en el foro de abogados, ahí ya va, lo que va por 48, algo así. Y litigan. ¿Cuántos abogados litigan? ¿Y por qué no litigan todos? Por esto. Yo tengo compañeros y amigos que no litigan. Pues me dicen, a mí no, yo me dedico a notariado, pues ahí no, eso de estar alegándose con la gente, ¿no? Pero no, porque no es simplemente porque no me guste, sino porque si no tenemos razonamiento jurídico, no tenemos argumentación jurídica. ¿Cómo refutar eso? ¿Cómo persuadir a un juez? Por eso les he indicado, cuando ustedes escriben sus memoriales, en la relación de hechos, lo que están haciendo es persuadiendo al juez de su causa, pues. Lo están tratando de convencer, pero con argumentos jurídicos. O sea, que argumentar no es otra cosa que dar o exponer razones que sustenten una afirmación o posición. Por tanto, es el esfuerzo mental de apoyar afirmaciones o decisiones mostrando las razones que conducen a ellas. Y por eso ustedes van a encontrar en la prensa de estudio de la facultad un curso que se llama Oratoria Forense. Y dicho sea de paso, con mucha tristeza, que nos entristeció mucho que uno de los compañeros que daba ese curso ya no lo, por su edad, no sé qué le argumentaron, pero él era un orador así nato, ¿sí? Y le argumentaron la edad y que estaba cansado, que no, pero que era un orador. Y les enseñaba a los estudiantes los tips de la oratoria, el discurso jurídico. Ahí van a oír un discurso jurídico que yo creo que hasta lo van a aplaudir, ¿sí? Una argumentación es, pues, un discurso o exposición presentado en forma oral o escrita, por medio de la cual se muestran los motivos, razones y pruebas que sustentan un punto de vista o una tesis de la cual está convencido o se tiene certeza. Pero no ocurre así para los demás, que no ven la realidad desde la misma perspectiva y con la misma claridad que la ve el expositor. Y yo había encontrado ahí un video ahí, donde en un debate un abogado dice que está utilizando una técnica, dice que está utilizando una técnica y resulta que tira por allá unos expedientes y el juez le llama la atención, porque no le dice que eso no se permite en un juzgado, pues.
Dice, es que es mi técnica, pero tal vez se los paso para que lo vean ustedes particularmente. Pues bien, entonces estamos en esto. La argumentación jurídica es una herramienta de la cual el profesional jurídico no podrá desentenderse de ningún momento de su ejercicio si no quiere correr el riesgo de abocarse a transitar por los caminos equivocados. Su contenido en el campo del derecho debe versar naturalmente sobre afirmaciones de carácter normativo expresadas en los textos. Esto nos trae como consecuencia, como dicen algunos, poner nuestras barbas en remojo. Bueno, yo voy a ser abogado, ustedes quieren ser abogados. Entonces hay que medirse, sería capaz. Y por eso les digo, ustedes aquí, más en las clases virtuales que ni dan la cara, pueden hablar. Nosotros los tenemos como anónimos, ¿no? Pero es bueno. Hay unos que abren su cámara cuando hablan y entonces pero ustedes van a estar en los debates. Y esta restricción de que no mucha gente en los debates y que es a puerta cerrada, eso va a pasar dentro de poco. Esas decisiones las van a derogar, ¿no? Y entonces ustedes van a entrar a los debates. Y si ustedes van así, y lo mejor, y se lo digo como consejo, es que asistan a los debates a los que puedan ingresar para irse quitando el miedo de esa cosa que uno llega al juzgado y la verdad que incluso con el ejercicio se siente uno así algo nervioso, ¿no? Pero se lo va quitando uno, ¿no? El pánico escénico es natural en todos los seres humanos, ¿no? Y por eso es que aquí se pueden ensayar ustedes, preguntando, opinando, diciendo algo. Entonces, ya tienen ustedes una idea de lo que es la teoría de la argumentación jurídica. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Es decir, esto deviene es producto de un proceso cognitivo que se llama interpretación. Y esta interpretación es decir, encontrarle el sentido, el alcance, lo que quiso regular el legislador. Eso nos va a permitir tener un razonamiento jurídico para disponer ya sea oral o por escrito, una argumentación jurídica. Y ustedes, hay unos, yo leí hace algunos, un par de meses, un memorial, jóvenes, qué bueno el memorial, ¿no? Muy bueno, con una argumentación. Y fíjense que ustedes van a encontrar también en las sentencias como medios en los que se plasman la interpretación y la argumentación jurídica, que son las resoluciones, las sentencias del organismo judicial. Hay unas sentencias con unas argumentaciones que ustedes se pueden quedar. Y ustedes tienen que estar leyendo eso. Por eso les decía, es insistido, y algunos compañeros abogados que vamos a clases dicen, ya hay que decirle a los muchachos que lean, que pasen leyendo. Tienen que pasar leyendo, eso es la carrera. Pues en
en esto de la argumentación por escrita, esa argumentación jurídica tiene que estar sustentada. Yo no puedo tener argumentos si no tengo previamente un razonamiento y previa a eso un entendimiento del sentido de las cosas, ¿verdad? Fíjense que haciendo esto de interpretación en las normas, fíjense que en una norma del derecho civil holandés dice que el matrimonio es la unión de dos personas para hacer vida en común. Así. La legislación guatemalteca dice que el matrimonio es una institución social por la cual un hombre y una mujer se unen con el ánimo de protegerse, ayudarse mutuamente, crear y educar a sus hijos. Y entonces, ¿aquella norma qué espacio da? Fíjense que yo estaba leyendo una cuestión por acá sobre que lo que podía pasar, lo que no fue, en cuanto a la interpretación, que el hecho de que allá se diga eso, al interpretarlo, ¿qué descubrimos ahí? Pues se está diciendo que son dos personas. Y no está refiriendo, la legislación civil guatemalteca es precisa, es más precisa. Dice que el matrimonio es la institución por medio de la cual un hombre y una mujer se unen con el fin de ayudarse mutuamente, crear y educar a sus hijos. Para decirles algo, para no recitárselas, ¿no? Pero en cambio acá dice no, eso quiere decir que puede, ahí omitió la solidaridad, el motivo por qué se están uniendo, y omitió la procreación. Es la norma. La norma da chance que no habla de procreación. En Holanda me sorprendió en una ocasión que me invitaron a una boda y que cuando voy bien noche y como nosotros somos machistas, ¿no? Sí, sí, Elfio, gracias. Y como nosotros los latinos somos bien machistas, ¿no? Y pues cuando vi esa escena, muchacha, me dio un asco de la grande, hermano, fue la droga. Yo no podía estar en eso, ¿no? Yo ni el mío abogado lo invitaron, ahí en Holanda y en Bélgica también hay la misma regulación. Y entonces, dice una lágrima, aquí en Guatemala. Pero fíjense que, como al fin y al cabo, el razonamiento jurídico sin sexos ni sexo de los casados, nada, ahí. Y como ustedes oigan la argumentación que tienen esos fulanos que practican esa modalidad, ellos no andan. Entonces dice que pueden adoptar. Y es un niño se junta con dos papás, ¿no? Entonces hay un bloqueo mental, es otra cosa. Pero lo que les quiero decir es que el razonamiento jurídico aquí, como nosotros estamos, los guatemaltecos, todos, en todas partes del mundo, pero aquí hay muchos abogados que tienen la mentalidad de hacer fraude de ley. Entonces, dice que como la unión de
derecho civil reconoce la unión de hecho. Y se supone que es entre un hombre y una mujer. Pero entonces ahora están, de acuerdo al desarrollo del derecho moderno, aparece que esa unión de hecho se va a regular en el sentido de sustraerle un hombre y una mujer. Y entonces ahí va a tener unos efectos jurídicos enormes, ¿verdad? Pero eso va a ser en la época en que ustedes ya estén liquidando, ¿no? Entonces ahí se recordarán de esto. Esto no puedo dejar de compartir con ustedes la experiencia y como les dije a ustedes, los avances, pues, y las mejores de una exposición, de exposiciones sobre este tema de doctos en esto, de autores con mucha doctrina sobre esto. Y entonces, hoy les traigo esta presentación, en esta presentación, a este distinguido jurisconsulto mexicano, que es uno de los más aplaudidos por su trayectoria como abogado y como teórico y como académico, y etcétera. Entonces, solo quiero que me indiquen si lo voy. Sí lo oyen bien, ¿no? Un poquito bajo, Lick. Ah, ¿cómo? Un poquito. ¿Sí lo oyen? No se escucha el audio, Lick. Perdón, Lick. No, me fríe. Quiero hablarles de la hipótesis. ¿Ahí no? Ahí está, Lick. De la argumentación jurídica, que no solamente ha cobrado una enorme relevancia para quienes ejercen la función jurisdiccional, sino que creo que está en el interés de todos los juristas, de todos los abogados, de todos los estudiantes de derecho incluso. Naturalmente, para los jueces es absolutamente importante que haya una buena formación argumentativa, dado que, en buena medida, la argumentación es lo que le da soporte, lo que le da fundamento, lo que supone un apoyo muy importante a la tarea de los jueces en cuanto a su legitimidad. Los jueces tienen una legitimidad en el orden formal derivada de su nombramiento como juzgadores. Pero la legitimidad o legitimación, como algunos lo llaman, material de la tarea de quienes imparten justicia, tiene que ver con el hecho de que argumenten bien. Y la argumentación jurídica se ha vuelto algo mucho más complejo en el modelo del Estado constitucional de derecho. Esto es así, ya que junto a un modelo tradicional de normas jurídicas que identificamos con el nombre de reglas, actualmente en el modelo del Estado constitucional de derecho existen principios. Las reglas son normas jurídicas, digamos, de un tipo kelseniano, donde existe un supuesto de hecho perfectamente determinado y una consecuencia jurídica igualmente determinado. Por eso autores como Robert Alexy definen a las reglas como mandatos definitivos. Son normas jurídicas que se pueden o cumplir o violar. Para argumentar con reglas, el método tradicionalmente usado es el de la subsunción. La subsunción puede resumirse en la forma de un silogismo deductivo de corte clásico, un silogismo deductivo como el que enseñan en los cursos de bachillerato en la materia de lógica, donde existe una premisa mayor, existe una premisa menor y hay una consecuencia o una conclusión lógico necesaria. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con principios, no se da o la determinación del supuesto de hecho
o la determinación de la consecuencia jurídica, con lo cual la subsunción no es la mejor forma de aplicar las normas jurídicas redactadas en forma de principio. Por el contrario, algunos autores, incluido el propio Alexi, que ya he mencionado, refieren que cuando nosotros trabajamos con principios, estamos ante normas jurídicas que son mandatos de optimización. Un mandato de optimización supone que se tiene que llevar tan lejos o que se tiene que aplicar de manera tan amplia como sea posible. Como sea posible, tomando en cuenta dos elementos fundamentales que son las circunstancias fácticas y las circunstancias normativas. Considerando todo esto, lo que se tiene que hacer, dice esta corriente de pensamiento, es una ponderación entre derechos entre normas redactadas en forma de principios que pudieran entrar en conflicto, de tal forma que nosotros asignemos como intérpretes, en el momento de la argumentación jurídica, asignemos un peso específico a cada uno de los principios y de ahí extraigamos una regla para resolver el caso concreto. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, ahora, esto es una parte de lo del doctor Miguel Carbonell, catedrático de la UNAM y uno de los ilustres de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pero él tiene, ahora ya saben el nombre y pueden buscarlo ahí en YouTube. Él tiene un video de que tarda como hora y media, donde explica precisamente todas las técnicas de la argumentación y lo enriquece a uno con eso, con esta exposición. Entonces, ustedes, si están interesados en aprender, en llegar a comenzarse a ensayar, comiencen a ensayar en su casa y aquí precisamente su capacidad oratoria para tener el éxito que sueñan como abogados. Porque si no, como decía el texto allí anteriormente comentado, pues se toman otros caminos que no son los más exitosos. De tal manera que hoy les voy a presentar este video y por favor véanlo y después de eso quiero que me hagan un comentario. Bueno, este video me dio como que me llamó mucho la atención por el hecho de que es una señorita, es una abogada joven y que da una cátedra de oratoria forense y ya no digamos de argumentación, que es lo que me interesa a usted, y puede argumentar porque ha interpretado adecuadamente las normas jurídicas, y por eso le digo, el razonamiento jurídico es importantísimo para tener argumentación jurídica en los debates, ya sea en forma escrita o en forma oral. Leído los hechos anteriores, daré la palabra a la representación fiscal a efecto que de una manera concreta y breve nos haga su alegato inicial. Tiene la palabra la representación fiscal. Gracias, señor juez. Señor juez de este honorable tribunal de sentencia, abogados que ejercen la defensa técnica del imputado, señor José Rolando Herrera, estimados colegas y demás personas que nos acompañan en esta sala, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Gloria Sánchez y actúo en mi calidad de agente auxiliar del señor Fiscal General de la República.
en el proceso que se instruye en contra de José Rolando Herrera, a quien se le atribuye la comisión de los delitos de violación en grado de tentativa y robo, previstos y sancionados en los artículos 158 en relación al 24 y el artículo 212 del Código Penal, en perjuicio de la libertad sexual y el patrimonio de la señora Sara María Ramírez. En tal calidad, procedo a hacer mi alegato inicial. Los hechos objeto de debate en esta audiencia ocurren el día 10 de septiembre del año 2005, a las 3 de la madrugada, en la avenida Quirós de Apopa, cuando la señora Sara María Ramírez caminaba sobre dicha avenida y es interceptada por 3 sujetos, entre ellos el señor José Rolando Herrera, sujetos a quien había visto por primera vez en un baile del Instituto Nacional de Apopa. Dichos sujetos la introducen por la fuerza en un pasaje oscuro. En ese lugar, el señor Herrera ordena a sus 2 compañeros que le tapen la boca a la víctima y la sujeten de las manos, mientras él le bajaba los pantalones y la ropa interior para tener relaciones sexuales con la víctima. La señora Ramírez forcejea con sus agresores. Los 2 sujetos la sueltan y la despojan de 5 anillos, dándose posteriormente a la fuga, quedándose en el lugar solo el señor José Rolando Herrera, quien toma un ladrillo para golpear a la víctima en la cabeza, pero ésta logra esquivarlo y solo recibe un golpe en la frente. La señora Ramírez cae al suelo y es en este momento en que el señor Herrera se carga sobre ella y le manifiesta que le haría el amor por todos lados. Ante esas circunstancias, la víctima forcejea con su agresor, quien le tapa la boca, la toma del cuello y le manifiesta que la matará. Posteriormente, le arranca una cadena y una pulsera, ambas de oro, y la despoja de una cartera conteniendo $10. Entre forcejeos de la víctima y el agresor, la cartera cae al suelo y para recuperarla, el señor Herrera se aparta de la víctima, momento que es aprovechado por la señora. Perdonen que me... Un pasaje oscuro. En ese lugar, el señor Herrera ordena a sus 2 compañeros que le tapen la boca a la víctima y la sujeten de las manos, mientras él le bajaba los pantalones y la ropa interior para tener relaciones sexuales con la víctima. La señora Ramírez forcejea con sus agresores. Los 2 sujetos la sueltan y la despojan de 5 anillos, dándose posteriormente a la fuga, quedándose en el lugar solo el señor José Rolando Herrera, quien toma un ladrillo para golpear a la víctima en la cabeza, pero ésta logra esquivarlo y solo recibe un golpe en la frente. La señora Ramírez cae al suelo y es en este momento en que el señor Herrera se carga sobre ella y le manifiesta que le haría el amor por todos lados. Ante esas circunstancias, la víctima forcejea con su agresor, quien le tapa la boca, la toma del cuello y le manifiesta que la matará. Posteriormente, le arranca una cadena y una pulsera, ambas de oro, y la despoja de una cartera conteniendo $10. Entre forcejeos de la víctima y el agresor, la cartera cae al suelo y para recuperarla, el señor Herrera se aparta de la víctima, momento que es aprovechado por la señora Ramírez para levantarse, subirse su ropa y correr para pedir ayuda. La víctima se percata que en las cercanías de la gasolinera ESO se encuentran unos agentes de la Policía Nacional Civil a quienes pide ayuda y posteriormente dan captura al señor Herrera. La Fiscalía está en la capacidad de probar que las conductas descritas son típicas, antijurídicas y culpables. Los hechos se adecuan perfectamente a los delitos de violación en grado de tentativa y robo. Como responsables de la carga de la prueba, dejaremos por acreditado que la primera conducta cumple con los elementos del tipo penal descrito en los artículos 158 en relación al 24, pues el señor Herrera realizó todos los actos tendientes a obtener el acceso carnal en la señora Ramírez mediante el uso de violencia, mas sin embargo no lo logró por causas extrañas a la voluntad de la gente, específicamente el oportuno forcejeo de la señora Ramírez. La segunda conducta cumple con los elementos del artículo 212
Esta consiste en la sustracción de cosas muebles de la esfera de dominio del sujeto activo mediante el uso de violencia y el traslado a la esfera de dominio del sujeto activo. El elemento subjetivo de ambos tipos penales lo constituye el dolo, el cual consiste en el conocimiento y la voluntad del sujeto activo de estar actuando en contra de una norma penal. Existe una relación concursal de delitos, específicamente un concurso real de delitos, regulado en los artículos 41 en relación al 71 del Código Penal, situación que deberá ser valorada al momento de imponer la sanción penal. Con el desfile probatorio y con base al artículo 33 del Código Penal, dejaremos por acreditado que el señor Herrera participó a título de autor directo de los ilícitos penales que se le imputan. Para probar nuestras pretensiones, contamos con prueba pericial, consistente en los reconocimientos médicos con los que pretendo acreditar la violencia de la cual fue víctima la señora Ramírez. Prueba documental, consistente en un álbum fotográfico en el que pretendo acreditar objetivamente la existencia del lugar de los hechos. Y prueba testimonial, la declaración de la señora Sara María Ramírez, quien es la víctima y única testigo. Declaración que es coherente con el resto de los medios probatorios, los cuales son los idóneos para configurar jurídicamente la culpabilidad del señor Herrera y destruir la presunción de inocencia de la que actualmente goza. En su momento oportuno y en representación de los intereses del Estado, con base en el artículo 361 del Código Penal, solicitaremos a su digna autoridad una sentencia condenatoria, penal y civil en contra del señor Herrera. Así concluyo. Bueno, jóvenes, ahora pueden hacer un acto de imitación a este discurso oral de la fiscal. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que se evidencia ahí? Y tienen derecho a hacer algún comentario al respecto. Sí, Rudy. Y Rosy. Rudy. Tal vez, bueno, solo en lo que me di cuenta era en la forma de hablar de la señorita. Habían ciertas palabras en las que yo noté que no tenía una sustentación, como decir relaciones sexuales, a decir relaciones sexogenitales. Bueno, eso eran unas cosas que me di cuenta. Uh-huh. Ajá. ¿Qué más? Sí, Rosy, ¿tú querías opinar? Sí, licenciado, pues yo la verdad es que vi en la exposición de la fiscal que tenía dominio de la jerga jurídica en su forma de lenguaje kinésico. Sí puedo decir que tal vez tenía mucho movimiento de manos que podría confundir la atención del juez, ¿verdad? Pero a mí, de veras, la exposición de ella me mantuvo bastante atenta, muy buena lógica al relatar los hechos. Llevaba una argumentación clara y bien concisa. Para mí estuvo muy bien. Puede que por el desconocimiento que se tenga del proceso judicial que se ve en el país en que está dando ese juicio, ¿verdad? Hay confusión, pero para mí su exposición estuvo bastante acertada. Gracias, Rosy. Sí, vean, hay una cuestión, aprendan a ser críticos, muchachos.
porque fíjense que si van a ser abogados y siguen y mantienen esa actitud así apática e indiferente a lo que los profesores les decimos y a veces casi les exigimos que opinen, eso hace, va en deterioro del desarrollo profesional de ustedes. Pues nosotros no podemos hacer más porque ya pasamos por todo esto, ¿no? Sí, Élcido. Sí, licenciado. Si abres tu cámara sería bueno. Exacto. Ahí con el pelo parado, pero ahí voy. Sí. Estaba viendo que la licenciada muy bien expuso toda la narrativa de tal manera que claramente se pudo entender todo el caso, ¿verdad? No dejó a discreción nada. Todo lo narró exactamente como sucedió, me imagino yo, porque lo comprendimos perfectamente bien, ya solo faltaba que los pusiera los colores. Y por el otro lado, vi que también utilizó los argumentos legales en cada una de las situaciones que según ella iba narrando. Entonces iba concatenando tanto sus argumentos legales con respecto a las situaciones que se iban dando hasta llegar a una conclusión, ¿verdad? Eso es lo que yo podía entender, licenciado. Gracias, Sergio. Y me satisface la participación de los compañeros porque eso va a ser una preocupación de ustedes y por eso cuando los pasan a exponer los profesores a clase hacen unas cosas mucha calagra. Yo por eso ni virtual ni presencialmente me ha gustado que hagan presentaciones, a pesar, porque eso es un sacrificio enorme que ninguno lo quiere hacer, que lo hacen obligadamente y lo hacen mal. Entonces, pero teniendo esa libertad de opinión bajo el anonimato de un perfil, pues yo pensaría que, o tal vez no el anonimato, sino que lo oculto que puede aparecer uno en el perfil, pueden opinar, hombre. Y a mí me extraña eso de que siendo estudiantes de derecho opinen solo 3 o 2, ¿no? Porque no es ¿qué van a hacer en un debate? Pues el resto, a no ser que sean simplemente oyentes. Y por eso es que cuando llegan a los privados, pierden, aunque hayan estudiado un par de años, no pierden, no saben hablar. Hubo un profesor ahí que, paz descanse, compañero que examinaba privados, y en una ocasión me dice, ya todos que me enfadé tanto que casi le meto un sopapo al estudiante mismo. Y a veces se enfadaba, se irritaba muy luego, ¿no? Y en una de esas regañó fuerte a un estudiante, a una señorita, y como a veces lo que ocurre es que utilizan el último recurso, que es el recurso de llanto, salió chillando la señorita de ahí. Ay, ¿qué le pasó? Ay, ¿qué le hicieron? Solo porque la regañaron que no había estudiado, no tal vez no era que no, y yo le preguntaba, ¿qué pasó? Tal vez había estudiado, pero no sabía hablar, ¿no? ¿Y cómo hace un abogado? Sí, ¿no? Y eso, yo les lo estoy advirtiendo, les estoy insistiendo que no se van a ir a dar un topón de cara con eso. Hay algunos que puedan pagar alguna cosa ahí, puede ser otra cosa. Pero nadie más, quien tenga comentario. Jennifer Yesenia López Peña abandona la reunión, dice. Roberto Alexander Dávila también. ¿No hay otro comentario? Si no, fíjense que aquí como
como mi ideal, como dice el compañero, estás, a veces pareciera que estás arando en el mar. Y aquí hay otra señorita. Miren, este es un escenario en el cual ustedes van a estar involucrados, porque ustedes van a hacer esta actividad en el decía, van a hacer esta actividad en el séptimo semestre. Y por lo menos para que tengan una idea, y con eso dejaríamos la clase de hoy y estaríamos para el lunes, ¿verdad? Pero me interesa que si vean ustedes, porque si les digo busquen o se los mando, no lo miran. Y es notorio. Buenas noches, con todos, cuéntame asiento. Siendo exactamente las 18:14 del día lunes 11 de enero, se constituyen en la sala de audiencia del módulo penal de la ciudad de Huancay los integrantes del juzgado colegiado penal, conformado con la presidenta y directora de debates, quien les habla, Catalina Fernández Otoñano, y como parte del colegiado los magistrados Henry Cárdenas Saavedra y Wilma Lagos Batiglesias, con el objeto de llevar a cabo el juicio oral en el expediente número 181-2015 contra el acusado José Luis Cualquiera Pasa por la presente comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de homicidio simple, en agravio de Francisco Pillaca Ramos. Se deja constancia que la presente audiencia viene siendo grabada en el sistema de audio y video, motivo por el cual las partes deberán acreditarse respectivamente. Siendo así, cedo el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público con fines de su acreditación. Señora fiscal. Ante todo, señores miembros del tribunal, tengan ustedes muy buenas noches. Igualmente saludo a la abogada de la defensa técnica y el público aquí presente. Por el Ministerio Público, Gisela Justito, fiscal adjunto provisional del primer despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de esta ciudad de Huancay, con domicilio procesal en el Río Margarita, número 408, segundo nivel, Huancay, y con teléfono celular número 969-193662, y con correo electrónico extenso 31. Muchas gracias. Abogada de defensa técnica del acusado José Luis Cualquiera Pasa, puede usted acreditarse. Muy buenas tardes, señores magistrados, señorita representante del Ministerio Público. Por la defensa técnica, Yarlen Leslie Cabrera Ayala, por registro número 803 del Colegio de Abogados de Apurímac, con domicilio procesal en el Girón Huancavelica número 301, tercer nivel de esta ciudad, y vengo en representación del acusado José Luis Cualquiera Pasa. Gracias. Bien, teniendo en cuenta que se encuentran presentes el colegiado, las partes, los testigos y peritos, y no habiendo ninguna observación, será por instalada la presente audiencia. Acto seguido se deben iniciar los alegatos de apertura, empezando por la representante del Ministerio Público. Señora fiscal, ¿puede realizar su alegato preliminar? Señora magistrada, solicito permiso para poder expresar. Adelante. Señores miembros del tribunal, este es el caso de una persona irresponsable
e indolente, que con total menosprecio por la vida humana y sin mayor reparo, disparó contra el joven Francisco Villarcaranz, víctima de la adicción y hoy víctima de la delincuencia y la intolerancia. Este joven ya no se encuentra con nosotros en este mundo, pero es el deseo de esta fiscalía que la justicia se haga presente para sancionar a quien le quitó la vida. Los hechos son los siguientes. El día 3 de febrero del año 2015, cerca de las 4 de la madrugada, el señor Francisco Pillaca Ramos, apodado El Capo, Alexis Armas Trujillo y dos amigos más, apodados El Cholo y El Chileno, se encontraban bebiendo licor en el Parque El Periodista. Asimismo, uno de los jóvenes sacó un quete que compartieron entre los cuatro. Sin embargo, decidieron ir a comprar más, pues debido a la adicción que estos tenían, les pareció insuficiente lo que ya habían consumido. Es así que los cuatro jóvenes se dirigen hacia el domicilio del acusado, José Luis Coaquira Paza, apodado El Tony Montaña, con la finalidad de que éste les venda más droga, como ya anteriormente lo había hecho. Pues este señor era conocido por los jóvenes por ser comercializante de drogas. Al llegar a la casa del acusado, se dan cuenta que las luces de su domicilio estaban apagadas, por lo que Francisco Pillaca Ramos, El Cholo y El Chileno deciden arrojar piedrecillas hacia la ventana de la casa con la finalidad de poder despertarlo. El acusado sale con una actitud matonesca y portando un arma de fuego. Ya encontrándose fuera, efectúa un primer disparo al aire y empieza a gritar y a proferir insultos en contra del señor Francisco Pillaca Ramos. Luego, se dirige a este último y le dijo: te dije que te iba a matar, hijo de puta. Preciso momento en el cual el acusado efectúa un disparo en contra del señor Francisco Pillaca Ramos en la zona abdominal, ante lo cual este cae al suelo para posteriormente ser llevado de emergencia en una ambulancia del Hospital Guillermo Díaz de la Vega. Lamentablemente, nada pudo hacerse para salvarle la vida. Aquel disparo fue letal y desencadenó la muerte del acusado. Señores miembros del tribunal, en este juicio demostraremos que el acusado realizó la conducta descrita en el tipo de homicidio simple, establecido en el artículo 106 de nuestro Código Penal, al concurrir todos los elementos que la configuran. También probaremos que el acusado fue quien efectuó el disparo en contra del señor Francisco Pillaca Ramos. Para ello contamos con la declaración testimonial del señor Alexis Armas Trujillo, quien pudo presenciar los hechos y pudo visualizar quién le quitó la vida al señor Francisco Pillaca Ramos. Muchas gracias. Ahora la instancia técnica del acusado José Luis Coaquira Paza puede realizar su alegato preliminar. Solicito permiso para... Bueno, jóvenes, como ya estamos en tiempo y tienen que ustedes recibir su otra clase, para el próximo día nuestro tema será, este es el tema concluyente de toda esta, de la metodología, que se refiere a la integración de la ley, o algunos le llaman integración jurídica, o el método de integración, o laguna de ley. Y les